Ahora vamos a ver la aplicación de fuerzas hidrostáticas en superficies planas, la fórmula general y el caso más importante en este tipo de problemas. Básicamente lo que nosotros tenemos acá para ver la descripción del dibujo es lo siguiente. Esta es la superficie libre de un fluido, sí, generalmente puede ser agua o cualquier otro fluido. Fíjense que las superficies libres están marcadas con estos triángulos bien característicos que son estos triángulos que son básicamente de marcar dónde está el contacto entre el borde del líquido y el aire, ¿sí? En general. Por lo tanto, acá tenemos presión a presión atmosférica. Y tenemos esta parte en verde que es la placa plana a la cual nosotros vamos a hacer referencia. Nosotros lo que queremos calcular con esto es cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre esa placa plana al momento de estar sumergido, ¿sí? Esto estamos hablando del primer caso, que es el caso más sencillo. Entonces fíjense que nosotros tenemos la placa vista de perfil, donde tiene un espesor determinado, y luego tenemos la geometría. Acá tenemos una geometría determinada, ¿sí? de lo que sería el cuerpo, de lo que sería esa placa, con su centro de gravedad y su centro de presiones. Y ahora vamos a definir qué es cada cosa, pero básicamente para que se tenga una idea de lo que estamos viendo. Entonces, en la superficie libre, ¿sí? Nosotros tenemos que la placa está inclinada, dado que la placa es plana, nosotros si extendemos el eje, un eje imaginario por el cual sobre la cual la placa está proyectada, tenemos que forma un ángulo θ con respecto a la superficie libre. Entonces, acá vamos a definir algunas coordenadas importantes. Y nosotros vamos a primero situar nuestro sistema de referencia en el centro de gravedad del objeto, un sistema X e Y de coordenadas, y vamos a llamar H a la altura respecto a la superficie libre, donde tenemos la altura del centro de gravedad, la altura como una función de X e Y, es decir, la altura que varía según el punto del sólido con el cual estamos considerando, y luego tenemos básicamente que esta coordenada la vamos a llamar epsilon, ¿sí? O epsilon sería el eje, digamos, por llamarlo de alguna manera, el eje que sería paralelo a la placa. Y nosotros básicamente lo que tenemos es lo siguiente: si vamos a demostrar que la fuerza de presión que se ejerce sobre esa cara está aplicada en el centro de presiones, y vamos a llegar a las fórmulas de cómo calcular dicha fuerza, su punto de aplicación, según la geometría de la placa y demás. Entonces, dado esto, empecemos con las definiciones más importantes. Porque nosotros sabemos la fuerza, ¿sí? Nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, si la presión es fuerza sobre área, llevándolo a forma diferencial, es el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. Eso por empezar. Entonces, arreglando la ecuación, lo que nosotros tenemos es que el diferencial de fuerza va a ser la presión por el diferencial de área, y la forma de encarar este problema va a ser de hacerlo mediante integración. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, por los casos anteriores que hemos visto previamente, tenemos que la presión era, como nosotros hemos visto, una función del vector gradiente. Entonces, en este caso, la presión solamente va a depender de z, ¿sí? Porque estamos hablando de un fluido que está en reposo, o sea, por lo cual está solamente bajo la acción de la gravedad, por lo cual no tiene aceleración, no tiene fuerzas viscosas actuando, por lo tanto va a ser la presión inicial o atmosférica que tenemos puesto de este lado, más el peso específico del fluido por la altura, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bien, vamos a reemplazar de la ecuación 2, ¿sí? De la ecuación 2 de presión en la ecuación 1, lo que tenemos es la expresión del problema. Entonces, fíjense, tenemos diferencial de fuerza, nos va a quedar presión inicial más el peso específico por la altura, todo esto por el diferencial de altura, y luego hay que hacer la integración, ¿sí? O sea, nosotros, fíjense que tenemos que hacer las integrales de ambos lados, y la fuerza obviamente es la integral de su propio diferencial. Ahora, el tema está que si nosotros trabajamos esta integral, nos va a quedar la presión inicial por el área de la figura, que nosotros ya la diremos en su momento, el peso específico lo consideramos constante, o como no afectado por la integración, y luego tenemos la integral de la altura en función del área. Entonces, acá tenemos que recurrir a la geometría. Si ustedes se fijan, la altura, ¿sí? Nuestro sistema principal de coordenadas es X e Y. Entonces, la altura está basada en otro sistema de coordenadas distinto al que nosotros tomamos como referencia, con lo cual tenemos que aplicar un poco de trigonometría y tomar en cuenta cuáles son esas variables. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, si buscamos, tenemos que buscar básicamente cuál sería
la ecuación que nosotros buscamos. Entonces, el eje, vamos a tomar un eje epsilon, ¿sí? Una distancia epsilon, digamos epsilon, vamos a considerarlo como este epsilon que está acá, como la distancia, ¿sí? Real sobre el mismo eje y, digamos, del problema, a la cual está cada diferencial de área del cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, el área del cuerpo tiene un área determinado, lo dividimos en diferenciales y por geometría, por este triángulo rectángulo que ustedes ven acá, nosotros tenemos que la altura por el seno de este ángulo, la altura sobre el seno de este ángulo, perdón, nos da la hipotenusa de este triángulo que estamos viendo de esta manera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta esa variable. Lo que vamos a decir es que vamos a suponer obviamente que estamos trabajando con el centro de gravedad, que es el punto representativo donde están aplicadas las fuerzas. Entonces el epsilon, la ubicación epsilon de ese centro de gravedad va a estar ubicada en 1 sobre el área por la integral de la variable epsilon sobre el diferencial de área. ¿Sí? Estamos haciendo la definición misma del centro de gravedad, pero aplicada, digamos, en forma diferencial a este problema. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reemplazar 3 en esta ecuación. Vamos a llamarla 4. Entonces, de 3 en 4, fíjense lo que nos va quedando. Que la fuerza va a quedar la constante presión por área más despejando la altura de esta ecuación, ¿sí? Despejando la altura de la ecuación de epsilon, ¿sí? De esta cuenta que tenemos acá, nos va a quedar θ por el seno del ángulo por la integral de epsilon diferencial de área. Y reemplazando de 3, fíjense que nos va a quedar, fíjense lo que nos queda, la posición del centro de gravedad y el área. Entonces, acomodando un poco las ecuaciones acá, ¿sí? Lo que nos sugiere esto es que la fuerza está expresada de la siguiente manera. Nosotros tenemos la presión inicial más la densidad, la altura del centro de gravedad, ¿sí? Esto sale justamente por lo que nosotros vemos de que esta multiplicación, reemplazándola de la ecuación de epsilon por definición y aplicada al centro de gravedad, nos queda la altura del centro de gravedad y luego todo esto por el área. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo que nos está diciendo es que la fuerza, esta ecuación que ustedes ven acá, la fuerza lo que nos habla es de cuál es la presión en el centro de gravedad. Entonces, la fuerza aplicada a toda la placa, como valor, como módulo absoluto, va a ser la presión ejercida en el centro de gravedad por el área. Esto es clave porque, si volvemos al dibujo, fíjense que en el dibujo nosotros tenemos que la placa, toda la fuerza está aplicada, obviamente que la fuerza como módulo vale justamente eso, ¿sí? Entonces lo que acabamos de mostrar es que la fuerza de presión cumple como cualquier requisito de cualquier fuerza física, que está aplicada no sobre el centro de gravedad en este caso, pero sí que su módulo vale lo mismo que la altura a la cual está el centro de gravedad por el área, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora lo que tenemos que considerar brevemente, fugazmente, es tratar de ver dónde está ubicada esa fuerza de presión. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Fíjense cuál es ese punto, el punto CP, que es el punto de centro de presión. El centro de presión es donde está aplicada la fuerza de presión, que justamente no es el centro de gravedad. Sí en valor numérico, pero no en el resto de las cosas. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos sacar ese centro de presión? Ese centro de presión tiene este centro de presión que está acá tiene unas coordenadas X de centro de presión e Y de centro de presión determinadas, y lo que hay que hacer es tratar de encontrarlas. ¿Cuáles son esas variables? Entonces, nosotros decimos, tenemos que saber que la fuerza ejercida en el centro de presión va a ser la integral, ¿sí? Y nosotros tenemos que fijarnos cuál es la variable Y en la cual tenemos, donde básicamente nos tenemos que fijar dónde está ubicado el centroide, pero en función de este eje de coordenadas que nosotros pusimos acá. Entonces, la ecuación sigue de la siguiente manera. Para ubicar el centro de presión decimos que la fuerza ubicada en el I del centro de presión nos va a quedar la integral de ese I por la presión por diferencial de área, ¿correcto? Donde esto
despejado nos queda I por la presión inicial. Esta presión la reemplazamos de la ecuación de arriba, pero en este caso respetando las coordenadas que ya teníamos. Todo esto por diferencial de área. Entonces fíjense que esto nos va quedando de la siguiente manera. El término inicial, se va por la definición del centro de presiones, ¿sí? del centro de masa, porque nosotros estamos hablando de la fuerza aplicada en el centro de presiones. Entonces la ecuación nos va a quedar como el peso específico por seno del ángulo por la integral de la posición I, epsilon y diferencial de área. ¿Correcto? Bien. Entonces ahora la idea es trabajar o ver cómo se llega a otros resultados, cómo podemos expresar esto de una forma un poco más convincente. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? El epsilon como variable, básicamente la podemos tener en cuenta teniendo en cuenta el epsilon de ese centro de presión. Fíjense que este eje es nuestro epsilon. El epsilon del centro de presión lo podemos tener en cuenta de esta manera, como si fuera una posición relativa entre el centro de gravedad y el eje que estamos eligiendo. Entonces, en este caso, este epsilon nos va a quedar como epsilon del centro de gravedad menos I. A esto, nosotros lo que hacemos es lo reemplazamos en 7, ¿sí? O sea que ponemos de 6 en 7 o de 7 en 6. Y lo que nos queda básicamente es que la fuerza de I en el centro de presión nos va a quedar como el peso específico por seno del ángulo por E del centro de gravedad por la integral de I diferencial de área menos la integral de I cuadrado diferencial de área. Con lo cual nos queda que la fuerza en I del centro de presión va a ser menos el peso específico del seno del ángulo. Y si ustedes se fijan, esta definición habla del momento de inercia respecto del eje X. Y por momento de inercia, como XX, lo ponemos como la integral de I cuadrado diferencial de área. Por lo tanto, esto nos va a quedar como el momento de inercia respecto del eje XX. Siguiendo este mismo mecanismo, procederemos a demostrar la coordenada del centro de presión en X más adelante.